prácticos por elección de ustedes. Y los miércoles se entregan los prácticos cuando se les ha dado una semana de tiempo para que lo vayan elaborando. O sea, ahora, porque es el trabajo práctico número 1, vamos a flexibilizar la evaluación. Pero las comento de nuevo a todos para que le transmitan a sus compañeros también. Y yo en la próxima clase, mañana, lo voy a volver a decir. Los trabajos prácticos son el resultado de un proceso complejo, pero creo que claro, y ustedes pueden intervenir para que se aclare lo que no está claro, en el que primero reciben el texto escrito de la clase. Segundo, reciben la clase donde pueden interactuar. Tercero, trabajan en grupo en las cuestiones disputadas de la tesis y la antítesis del tema que tienen que trabajar. En el caso del práctico número 1, eran los fundamentos y objetivos. Y cuarto, elaboran desde su casa para traerla a la semana siguiente, supongamos el práctico número 2 que ya empezamos ayer con los de metafísica, y empezamos hoy con los de filosofía de historia. El miércoles que viene traerán elaborado en forma personal. Vayamos ahora a la cuestión de cómo se elabora el práctico. El práctico se escribe en computadora con tipo de letra Arial, cuerpo de letra número 12, en el que ustedes ponen los datos de presentación, nombre y apellido, carrera y trabajo práctico número 1, el título que se le ha asignado. Y al renglón seguido, ustedes hacen una cuestión disputada. Ya la profesora Vanessa les ha pasado ejemplos de cómo se hacen cuestiones disputadas. Yo también les he dado clases sobre eso y les he dado una película de una cuestión disputada en la época medieval, obviamente filmada ahora. O sea, la cuestión disputada, en la que consisten todos los prácticos, es que ustedes reformulen o formulen lo que han aprendido en la cuestión disputada de la semana pasada y ponen tesis y antítesis. En aquel momento, recuerden, ustedes estaban totalmente liberados al serle asignados en forma aleatoria el tema, de estar de acuerdo personalmente con la tesis o la antítesis que les tocó defender en el momento que discutieron. Donde aparece el aporte original e insoslayable, imprescriptible y no intercambiable de su trabajo práctico es en la síntesis. Tesis y antítesis son posición y oposición. En la composición, ustedes tienen que formular sus propias concepciones sobre el tema de los fundamentos y objetivos. Y ustedes pueden perfectamente estar en desacuerdo con esos objetivos o con esos fundamentos. Y lo tienen que decir. No van a sacar menos nota porque no estén de acuerdo. Pueden sacar 10 estando en desacuerdo y pueden sacar 3 estando de acuerdo. La cuestión no es estar de acuerdo, es estar de acuerdo con la propia mente o estar en desacuerdo con la propia mente y corazón. Ese es el trabajo práctico que ustedes tienen que entregar. En este caso, porque hay asueto, yo no hago asueto, paro ni nada porque se mueran los obispos, se muera quien sea, nada. Yo tengo cortadas las clases desde hace 1 año y medio y tengo que aprovechar ahora hasta la primera quincena de diciembre y después en forma virtual desde el 1 de febrero hasta el último día de marzo, que voy a dar clases, para poder dar mínimamente contenidos mínimos de un programa que es intenso y extenso. Bien, ¿entienden la consigna de que les di y que era para hoy? Hablen ahora y digan si han entendido o no y si lo han presentado o no. Por ser la primera vez, como les digo, hay tolerancia. Ya la semana que viene van a trabajar
el trabajo práctico número 2, que es prolegómenos pedagógicos, y ahí ya no puede haber tolerancia, porque ya se lo he explicado varias veces y ahora lo tenían que tener en claro. Pregunto, ¿está claro en qué consiste el trabajo práctico que tenían que hacer para hoy? ¿Sí o no? Los alumnos aquí presentes. Diego González, Miriam no. Osvaldo Domínguez y Rocío. ¿Está claro o no? Sí, profe, a mí me falta mandarlo, Bueno, pero sí, ya me queda solamente terminar una idea que tengo en la síntesis y ya lo mando. perfecto. Diego González, Diego, Osvaldo Domínguez. Sí, profe, a mí me falta también algunas cuestiones, pero ya lo estoy por mandar quizás para la tarde. Bueno, perfecto, perfecto. Diego González, ¿y vos ya también lo vas a mandar a la tarde? Bueno, perfecto. Profe, lo Entonces, que sí, ¿se lo manda al grupo o se lo carga en el aula virtual? no, mándenlo al aula virtual y mándenlo a los dos lados por la duda, por favor. Bien. ¿Y hay alguna cuestión en orden por ejemplo, el formato de letra? Bueno, ahí estuve hablando un poco con Miriam, pero formato de Arial letra, del 12, trabajo. tipo de letra. Condensado, sintetizado, sintético. El práctico tiene que tener una carilla A4, una carilla y media, no más. En lo que ustedes se tienen que empeñar es en dar los mejores argumentos y ejemplos de la tesis, los mejores contraargumentos y contraejemplos en la antítesis y los mejores argumentos y ejemplos en la síntesis. Y esos son los personales de ustedes. Les he dicho, les repito, criterios de evaluación son 3. El criterio de evaluación es la claridad, el contenido y el juicio crítico. Claridad significa claridad en la presentación, claridad lingüística, claridad lógica. Y contenido significa la calidad de los argumentos y ejemplos de la tesis y la antítesis, en los que, reitero, no tienen por qué ustedes estar de acuerdo ni con los unos con los otros, pueden estar parcialmente de acuerdo con unos y parcialmente de acuerdo con otros. Lo que sí, el aporte de juicio crítico es la originalidad y creatividad de ustedes para hacer una composición tomando posición, valga la redundancia, respecto de lo argumentado y contraargumentado, lo ejemplificado y lo contraejemplificado. Y eligen un ejemplo nuevo o el mismo ejemplo que lo hacen propio para la síntesis. ¿Sigue estando claro la consigna o no? Sí, profe. Bueno, perfecto. Profesor, Sí, diga. en el trabajo práctico serían dos, cada una tendría tres tesis mínimas y tres antítesis mínimas con una síntesis. ¿Le parece el número? ¿O dos tesis y dos antítesis? No, no le compliquemos los chicos, empecemos con 2 nomás. Bueno, está Dos bien, bien. tesis, 2 antítesis y 2 síntesis. O sea, 6 Perfecto. proposiciones y cada proposición de 200 Bien, palabras, más o menos, para dar orientación. Lo más compacta, condensada, concisa, clara, persuasiva. 3 criterios le he dicho que era la claridad, el contenido y el juicio crítico. Y en las 3 es fundamental que ustedes hablen con claridad semántica, claridad sintáctica, claridad de presentación y con persuasión, que hablen bien, que escriban bien. No se asusten, porque todos, no nacemos todos sabiendo, pero todos nacemos con la inteligencia y el corazón, la emancipación intelectual de lo que vamos a hablar hoy, del maestro ignorante. Nadie es menos que nadie intelectualmente aquí. Tener el título de doctor o ser profesor no significa absolutamente nada. Todos son pareja y democráticamente inteligentes y se tienen que emancipar de todos los yugos
idiotizadores y atontadores que hay en las currículas académicas, en todas las carreras que tenemos, y también eso no excluye a Filosofía de la Historia 2022. Bien, dicho lo cual, si no tienen alguna otra pregunta o inquietud, vamos a empezar la clase de hoy. Y ustedes me interrumpen cuando quieran. Yo no sé, a ver si se puede grabar. No, no se puede grabar. ¿Se puede subir? ¿Todos han recibido el texto de la clase de hoy? ¿Sí? Bueno, no hace falta que lo suba entonces, porque eso me va a demorar un tiempo y yo soy muy tonto. Bien. Estamos en los prolegómenos pedagógicos, trabajo práctico número 2 de Filosofía de la Historia. Y el título programático de esto es Caminando juntos hacia la verdad por el amor, del maestro ignorante y de la espiritualidad mística a la pedagogía escatológica y apocalíptica. Hoy por hoy, para acotar la tarea, vamos a sacar la espiritualidad mística del contenido, pero eso va a estar más adelante, no como exigencia, sino como complemento formativo para ustedes. Caminando juntos hacia la verdad por el amor, del Papa Benedicto XVI, el anterior Papa, que es Joseph Ratzinger, el alemán, al Papa Francisco, que es Jorge Mario Bergoglio, el actual Papa Francisco, Cardenal Bergoglio antes. La introducción a los prolegómenos pedagógicos se abre con una carta apostólica y una encíclica del anterior pontífice, Benedicto XVI, La verdad en el amor y Dios es amor. Y la tesis central subyacente allí es una frase de San Agustín de que solo podemos ir a la verdad a través de la caridad. Lo dice así en latín: non intratur in veritatem nisi per caritatem. Reitero en castellano, solo podemos ir a la verdad a través del amor. Y se completa con esa pedagogía que es la del Evangelio, que es escatológica y apocalíptica, como veremos, con el Papa Francisco, que ya cuando era cardenal primado de la Argentina, dio múltiples seminarios, homilías sobre la cuestión pedagógica, escolar, etc. Y ahora, como Papa, continúa eso, como veremos. Y entre una de sus encíclicas citadas aquí está Evangelii Gaudium, el gozo del Evangelio. El cardenal, ustedes, le insisto, me paran en cualquier momento por cualquier pregunta, siguiendo las reglas morales que hemos establecido y ustedes han acordado. Yo puedo comprender y felicitar si alguien piensa que esto que estoy haciendo yo está mal y me lo dice. Santas Pascuas. Con las correcciones fraternas de ustedes, yo puedo enmendar cosas que están mal hechas y dichas. Pero hay cosas más sutiles aún que una mera enmienda o corrección estilística. Y es que aquí se están tocando temas que son sensibles, que son polémicos o controversiales y que ninguno está obligado a estar de acuerdo con ellos, ni para aprobar la materia, ni para nada. Ustedes tienen la libertad de ser, obrar, creer, pensar lo que quieran. Incluso si dicen que están decididos a ser abúlicos, abulia, boulesis es voluntad, abúlico es que no quieren nada, yo le voy a dar la mala noticia que es imposible ser abúlico, porque para ser abúlico hay que querer ser abúlico. O sea, todos queremos. Cada vez que hacemos algo, queremos algo. Entonces ustedes no me tienen que dejar pasar, no lo digo porque sea masoquista y que me encanta que vayan poniendo palos en la rueda de la clase, no.
ponerme palos en la rueda es el mejor piropo que me pueden hacer, porque quiere decir que están atentos. Si ustedes no objetan nada, es como si estuviesen dando por sentado que lo que yo estoy diciendo es verdad. Y no tienen que dar por sentado nada. Pero puede ser que además lo que yo esté diciendo lo esté diciendo oscuramente y ustedes tienen que objetarlo. O puede ser que algún aspecto de lo que estoy diciendo a ustedes les parezca que sea pernicioso, nefasto, etc. Tienen que decirlo. Aquí no se ofende a nadie, no se molesta a nadie y yo agradezco todas las intervenciones que ustedes tengan. Lo que no quiero, como no quieren, salvando las inmensas distancias de los genios como Santo Tomás de Aquino o Kant, mucho más que estar de acuerdo o desacuerdo con las tesis de ellos, dice, lo que tengo miedo es que no entiendan lo que estoy diciendo. Entonces, si entienden y no comparten, díganlo. Si no entienden, pregúntenlo. Si entienden pero les parece que es importante añadir algo, coméntenlo. Preguntar, criticar, comentar, eso es lo mejor que pueden hacer ustedes aquí. Bien. He dicho ese primer párrafo. De lo que he dicho, que esta introducción implica la referencia a dos pontífices. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario o crítica a eso? Nadie dice nada. Yo doy por sentado que no tienen. Y yo me voy a criticar a mí mismo, como otros muchos me lo han hecho en forma explícita o en sordina. Me acusan, no sin razón, por cierto, que yo meto en las clases catecismo, evangelio, teología. Sí, señor, las meto. ¿Y qué? ¿Están de acuerdo? Bien, exprésenlo al acuerdo. Si están de desacuerdo, mejor, expresen el desacuerdo. Digo cuáles son los argumentos que dicen y trato de desmontarlos. Lo que dicen es que esta es una universidad pública, laica y gratuita. Ser pública, laica y gratuita pareciera que fuese que está prohibido en ese ámbito de una cátedra de una universidad pública, laica y gratuita hablar de cuestiones de religión. Porque se supone que todos aquí somos científicos, objetivos, neutrales y cuando uno entra al aula o cuando uno entra al laboratorio o cuando uno entra al estudio, tiene que dejar colgado en el perchero de entrada todas las creencias, sentimientos, emociones, etc. Eso es, en mi opinión, firme y por eso estoy haciendo lo que estoy haciendo, es algo rematadamente falso y equivocado. Lo que yo hago es, por supuesto, tomado mal por mucha gente porque se considera que es políticamente incorrecto hacer esto, filosóficamente incorrecto hacer esto, científicamente incorrecto hacer esto y teológicamente incorrecto hacer esto. ¿Por qué? Yo les he preguntado, creo que Diego González estaba presente, eran dos alumnos nomás los que estaban presentes, no sé si la otra era Rocío, ¿por qué están excluidas de las universidades públicas iberoamericanas o latinoamericanas, para ponerlo más restringido, las cátedras de teología? Porque hay una guerra que empieza, para decir una fecha, en 1767. Una guerra que ha decidido y decretado la expulsión de la teología de las universidades que tienen sitio en estos lares, en estas tierras. ¿Qué ha pasado en 1767? Vos estabas, Diego, ¿no? Contale, ¿qué ha pasado? Sí, señor. ¿Ves? Son alumnos que valen la pena, escuchan, atienden, entienden y retienen. En 1767 había un rey ilustrado, un Borbón. Los Borbones suceden a los Austrias. Y ese rey ilustrado estaba previo a la Revolución Francesa, que en 1789, en 1767
decide expulsarlos a los jesuitas de todos sus dominios. ¿Por qué decide expulsarlos? Insuflado, alentado y dotado de coraje por sus asesores muy afrancesados e ilustrados, consideraban que los jesuitas, la orden jesuítica era un estado dentro del estado y que ponía en riesgo la potestad del rey Borbón. Porque antes, con los Austrias, había dos señores muy peraltados y encumbrados que eran Carlos V y Felipe II. Y ellos se consideraban campeones del catolicismo. E hicieron una fusión bastante nefasta en muchos aspectos, por cierto, entre catolicismo e imperio español. Ahora, si era nefasta esa fusión, es nefasta también este divorcio. Veamos una consecuencia en un tucumano notable. Todos los hombres y prohombres patricios de mayo de 1810, de la generación del 37, como Alberdi, Sarmiento, Echeverría, etc., todos ellos fueron formados por la segunda escolástica española que enseñó, adoctrinó y dictó cátedras durante 3 siglos en las tierras de estas colonias, de estos virreinatos. Y las universidades más importantes eran la de Córdoba, estaba también el Colegio San Carlos en Buenos Aires, pero Córdoba y Chuquisaca, porque el Altiplano y Tucumán eran mucho más importantes que Buenos Aires y el Río de la Plata. Y la propia Universidad de Córdoba, hasta el día de hoy, tiene el escudo Universitas Córdoba Tucumanensis. O sea, todos los prohombres que gestaron esa Argentina cuando la Argentina no existía, estaban formados por esa escolástica. Alberdi también, Mariano Moreno también, San Martín también, todos, Castelli también, todos ellos, Juan José Paz, bueno, sigue la firma. ¿Quién era más importante? Lo veremos en la parte metodológica, cuando veamos las cuestiones disputadas y las cuestiones de las disputaciones metafísicas. Francisco Suárez era el pensador más importante. Ahora, cuando está el joven Mariano Moreno como candidato para cura, que después deja, estudiando en Chuquisaca, recibe de algún cura medio subversivo para la categoría de esa época, los textos de estos revolucionarios de un hombre como Juan Jacobo Rousseau. Y este casi integrista católico que era Mariano Moreno, acomete la heroica y meritoria tarea de traducir el contrato social al castellano y se encarga de expurgar todas las frases y pensamientos anticatólicos que había en Rousseau. Ahora, si les hago este panorama circunstanciado es porque la posición esta que excluye a la teología de la filosofía, la vemos hermosamente ejemplificada en el ingrato Juan Bautista Alberdi. ¿Por qué digo ingrato? Juan Bautista Alberdi, que nace en 1810, tiene pocos recursos, porque era caro educarse en la colonia también, y apela a padrinos que le financiaran. Y apela primero a uno y después a un segundo que es el más importante. Y yo les digo que yendo hacia la Facultad de Filosofía en el parque, si uno entra por la calle Honduras, que es la continuación de la Corrientes, a mano derecha tiene la estatua de Alejandro Heredia y a mano izquierda tiene la de Juan Bautista Alberdi, del padrino de los estudios y el sponsor. Y uno lo conoce, si es que lo conoce, en Historia de Tucumán en algún momento enseñaban, y hay libros de 2 tomos sobre Alejandro Heredia hecho en Tucumán, es ser un gobernador y un militar, pero también era cosa que la gente se encarga de no saber suficientemente, era doctor en teología moral por la Universidad de Córdoba. O sea, no tenía obviamente ninguna inquina contra la teología.
Pero este aquí que el joven Juan Bautista Alberdi ya no se siente vinculado de corazón, a pesar de que los estudios se los paga este doctor en teología moral, y va y hace una carrera brillante y sigue siendo hasta sus últimos días un genio comprovinciano. En su momento de madurez, cuando está cometiendo el parricidio que suelen cometer todos los alumnos respecto de sus maestros, pero hay parricidios y parricidios, por decirlo así. El joven, ya no tan joven, Juan Bautista Alberdi dice, en contra de la teología y la filosofía escolástica de la que se nutrió para formarse, hablando de Córdoba, que era una universidad que precisamente estaba regenteada por los jesuitas, y Suárez era la cabeza de formación de todos los jesuitas, los que le enseñaron a Descartes en el colegio de la Flèche y los que les enseñaron a los científicos, filósofos y teólogos en Córdoba del Tucumán. Y dice Juan Bautista Alberdi, hay que echar a patadas a los tomistones declarados que hay en las universidades. O sea, no crean que son muy originales aquellos que hoy se erigen en comisarios y vigilantes de eliminar la teología de las universidades. Pero si ustedes tienen la fortuna, la gracia y a esta altura de la inflación y el desastre económico planetario, el privilegio de viajar a Chicago, por ejemplo, famosa por las Chicago Boys de la economía. En Chicago tienen facultad de teología, teología católica, teología protestante, teología islámica, teología judía. Pero si no quieren estar en Chicago porque son muy yanquis, se van a Tokio, se van a Japón y encuentran lo mismo, una amplia gama de universidades con facultades de teología. Se van a Alemania, Suecia, Austria, Suiza, Australia, a Nueva Zelanda. Resulta que los argentinos nos gloriamos de no tener facultad de teología. Y asignamos y arrinconamos en universidades privadas que pueden ser de mayor o menor calidad y de movida son de bastante baja calidad en general, las enseñanzas de la teología. Por eso yo, te digo sin ninguna jactancia, ¿no? Porque no me creo ningún héroe de nada, simplemente un agradecido y respetuoso discípulo de maestros como Gaspar Risco Fernández, que enseñaron. Él era licenciado en teología y licenciado en filosofía, medalla de oro en las dos, por la Universidad de Salamanca. Y llegó aquí en los años 59. Y yo lo tuve de profesor, unos maestros impagables e insuperables. Bueno, ese señor me enseñó que la única cosa equivocada que uno puede hacer es tener la mente cerrada y el corazón cerrado. Mente abierta y corazón abierto para discutir con todos, de todo, con todo respeto. Entonces, yo me he animado siguiendo esas huellas magistrales de Gaspar Risco Fernández y de otros, pero este para mí es el máximo que he tenido, a que este año se llame no filosofía de la historia, sino son ensayos y estudios y lecciones que yo estoy dando de filosofía teológica de la historia. Porque hay que animarse a romper muros y a tirar paredes, a abrir ventanas y abrir puertas para que corra el viento, la brisa y se refresquen y se ayornen las cuestiones que decimos y hacemos en la facultad. Bien, eso que ustedes no me hubiesen preguntado por timidez, por una falsa noción de respeto, porque si ustedes dicen, yo no quiero que me vengan a dar catecismo, y bueno, yo les explico y les doy estas razones. Voy al segundo párrafo y no voy a explicar tan largo. Voy a confiar que ustedes se animen a preguntar. Un señor que se llama Giuseppe Veraldi es el prefecto, la autoridad máxima
para la educación católica nombrado por el Papa Francisco. El Papa Francisco es ungido como Papa en el 2013 y lo nombra como uno de sus colaboradores. Y en el 2016 viene invitado al Congreso de Docentes Católicos, Universitarios Católicos en la Argentina. Y da una serie de charlas en las que hace conjugar para la cuestión de la educación las enseñanzas de Benedicto XVI y de el Papa Francisco. En un librito chiquito, que no cuesta tan caro, pero si lo quieren se los hago fotocopiar y se los pongo a disposición. Pero yo he resumido la quinta esencia de lo que me interesa o nos interesa en los prolegómenos pedagógicos para que quede claro. Allí evoca, como les he dicho, el magisterio de ambos pontífices, de Benedicto XVI y de el Papa Francisco, y menciona en ese encuentro nacional de docentes universitarios católicos que había convocado la Comisión Episcopal de Pastoral Universitaria, lo que Ratzinger y Bergoglio han dicho y han propuesto en términos educativos. Porque él sostiene, y yo creo con razón, que las propuestas de ambos, actualidad, lo dice para el 2016 y yo lo repito 6 años después. Porque estamos en un escenario global que es de un multiculturalismo. Hay muchas ofertas culturales. El multiculturalismo es hasta una propuesta ideológica bastante cegada y perniciosa en muchos casos. Pero eso es lo que hay. En todo el mundo hay propuestas que son globales, multiculturales. Ahora, ese multiculturalismo está además sesgado o influido por un vertiginoso encuentro o intercomunicación en la aldea global digitalizada. Y hay que subrayar en este contexto, dice Versaldi, el importantísimo rol del docente católico ante sus alumnos y ante toda la sociedad, y la trascendencia y fecundidad de la identidad católica del docente. Ese es el segundo párrafo. Yo voy a avanzar haciendo una pequeña pausa por si acaso quieren preguntar. En el tercer párrafo se remite a otro discurso de Versaldi, el librito, un encuentro de los miembros de la Academia Nacional de Educación que tuvo lugar el 15 de septiembre del 2016 en Buenos Aires. E inició comentando el sujeto que enunciaba esas palabras, quién era él y qué era su trabajo, cuál era su trabajo. Y él dice, yo soy el prefecto de la educación católica de la Iglesia Católica. Por eso lo que él quiere arrancar, como hacen la gente que es filosófica y teológicamente bien educada y científicamente bien educada, arrancar definiendo los términos. ¿Qué significa educación católica? Y él dice que estamos con ese sintagma, ese conjunto de palabras, educación y católica, reuniendo un sujeto educativo y una comunidad educativa, y el docente católico es un sujeto educante que educa, el educador, que está representado en todos los niveles de la educación y de la instrucción de la Argentina en este caso, de jardín de infantes hasta el posgrado. Cuarto párrafo. Esta temática, añade Versaldi, remite a la misión más amplia y profunda de la Iglesia, que es el anuncio y el testimonio del Evangelio. Evangelio quiere decir de la buena noticia. La buena noticia del hombre Dios, del Verbo que se hizo carne y que murió
padeció por nosotros y resucitó por nosotros. Y uno dice esas cosas y claro, yo puedo entender que a ustedes les huela a incienso en el mal sentido de la palabra incienso. Parece que estamos hablando de amigos de una corporación católica que está encerrada en la sacristía o en el gueto. Ahora, si ustedes han hecho el práctico y han escuchado en las clases del fundamento y los objetivos, memoria es amor y la palabra resurrección, verán que no es tan baladí ni insignificante decir esto. Vivió, murió por nosotros y resucitó para nosotros. ¿Y qué importancia puede tener la resurrección? Si eso, dicen ateos muy bien formados, algunos de ellos premios Nobel, la resurrección o caminar sobre las aguas o nacer de una virgen son supercherías como creer en Santa Claus. Y nadie que es un adulto científico va a creer en esas supercherías. Aquí que científicos de alta nota también, digamos unos cuantitos que ustedes conocen de mentas. Newton, Mendel, no sé si han sentido hablar de Mendel y de la genética. Todos los filósofos y científicos del siglo XVII creían en Dios y dedicaban sus escritos, como Newton, a la mayor gloria de Dios, que es el único que nos ilumina. No hay incompatibilidad entre Dios y la ciencia, como dicen los que creen que se puede apostar a que solo hay ciencia si no hay Dios. Entonces, tratar esta cuestión de la identidad católica es mostrar que el núcleo, el nervio fundamental para que haya una educación católica es que existe un diálogo entre la fe y la razón. Ya estoy en el párrafo 4. El Evangelio es la buena noticia que hay que predicar a todas las gentes, a todos los pueblos, y en el campo educativo en especial hay que atender a la relación entre el diálogo entre fe y razón. Y aquí de nuevo, yo puedo desbarrancarme en el abismo de recostarme solo en la fe, o puedo desbarrancarme en el abismo de recostarme solo en la razón. El fideísmo, sola fe, o el racionalismo, sola razón, son dos equivocaciones. Y no estoy hablando solo de la fe en Cristo. Si yo quiero ser un científico, tengo que tener fe y tengo que creer. ¿En qué tengo que creer si soy un científico y al mismo tiempo soy, que con toda legitimidad, un agnóstico, un ateo? Alguien llega a ser científico, decía un gran hombre, Cliff Staples Lewis, alguien llega a ser científico porque cree en las leyes de la naturaleza. Y cree en las leyes de la naturaleza porque cree en un legislador que ha promulgado esas leyes de la naturaleza, en el Dios legislador. Pero supongamos que eso sea parte del marketing de los fideístas y de los religiosos. ¿En qué tengo que creer yo si quiero hacer ciencia? Pongamos un caso no confesional, porque no era ni siquiera, era judío, pero no era judío practicante, de don Albert Einstein. Y don Albert Einstein decía, la cosa más incomprensible que hay en el mundo es que el mundo sea comprensible. ¿Qué dice detrás de eso el buen Albert Einstein? Que el mundo sea algo inteligible, en cierto sentido explicable por las leyes físico-matemáticas, es una cosa asombrosa, admirable. ¿Por qué es algo explicable y no más bien inexplicable sin más? Lo que resulta incomprensible es que el mundo sea comprensible. Entonces,
para hacer ciencia, aunque yo no crea ni en el Islam, ni en el judaísmo, ni en el cristianismo, ni en ninguna confesión particular, tengo que creer que el mundo es comprensible. Tengo que creer que el mundo es inteligible. Tengo que dar un voto de confianza en el poder de la razón para razonar. Dicho en términos de San Agustín, pero nos cabe a todos, seamos ateos, agnósticos o creyentes de cualquier confesión. Hay dos tipos de hombres en el sentido genérico, varones y mujeres. Hay dos tipos de personas. Aquellos que creen y aquellos que creen que no creen. Pero nadie es un incrédulo absoluto. Tomen cualquier ateo, cualquier agnóstico y verán que todos ellos tienen su credo. ¿Qué es creer? Creer es aceptar algo sin tener evidencia de que ese algo es como es, o como yo digo que es a partir de mi creencia. Les hacía un jueguito, se los hago teóricamente a los demás que no estaban en la clase anterior. Diego estaba. Si ustedes tuviesen que poner en un ranking de perfección de conocimiento y cognoscibilidad, duda, opinión, ciencia y fe, ¿cuál ponen primero, cuál ponen segundo, cuál ponen tercero, cuál ponen cuarto? Bueno, yo le apuesto doble contra sencillo porque soy un ludópata de jugador. Si hay 5 alumnos, van a poner 5 rankings diferentes, con distintos matices. Y yo siempre les aclaro, porque soy un delincuente honesto, que yo hago trampas cuando hago esas preguntas, eso que se llaman preguntas capciosas, porque yo hago preguntas que ustedes los obligo a contestarlas y les obligo a que me las contesten mal a partir de lo presuntamente correcto que yo me guardo en la manga. Ahora les muestro los naipes sobre la mesa del ranking en el que cree Tomás de Aquino, en el que creen los filósofos católicos del siglo XXI, etc. Todo conocimiento tiene dos componentes. Un componente apetitivo, afectivo, cordial, y un componente evidencial, racional, intelectual. Todo conocimiento es una sumatoria de evidencia y asentimiento. Si yo digo 2 más 2 es 4 y todos ustedes han aprobado la escuela primaria, y bueno, dice, eso es de cajón, eso es así, ese es un juicio apodíctico, es un juicio analítico apodíctico. Lo que está en el predicado es una simple explicación o despliegue de lo que estaba en el sujeto. Ah, sí, qué bonito. Y si yo digo mi papá, ¿hay algo que sea apodíctico ahí y que pueda ser demostrado si sacamos afuera el ADN, la genética y todo eso? Si esa pregunta la hacía antes de Mendel, por el caso, que es el cura ese que ha escrito y descubierto el tema de la genética. Ah, que mi papá, aunque pudiese ser que no sea mi papá y yo esté engañado, ¿no? Pero si yo creo que mi papá es mi papá, esa fe es más fuerte que el asentimiento de 2 más 2 es 4. Entonces, si la mente es un platillo, es una balanza de 2 platillos, y yo voy a hacer jugar la importancia cognoscitiva, nociológica, epistemológica de fe, ciencia, opinión y duda, dice Santo Tomás, respecto del asentimiento, la fe es más que la ciencia. Respecto de la evidencia, la ciencia es más que la fe. O sea, en un caso, primero fe, segundo ciencia. En el segundo, primero ciencia, segundo fe. Tercero, ¿qué va? La opinión o la duda. Algunos de ustedes, no solo de este año, sino en otros años, cuando yo hacía ese problema, que ya lo empiezo a hacer hace muchísimos años a alumnos de secundario, y
educativo, interesantísimo ver cómo uno aprende de todas esas cosas. Porque si a uno le ponen esa pregunta, no sabe qué responder. Pero muchos responden que lo más importante es la duda. Otros responden que lo más importante es la opinión. Y mandan al trasto de lo último a la fe y a la ciencia. Ahora, si yo ya les he descubierto las cartas de la pregunta capciosa de la fe y la ciencia, veamos ahí qué pasa entre la opinión y la duda. ¿Qué es más importante? ¿La duda o la opinión? ¿Qué piensan ustedes? No me contesten. Yo les contesto lo que a veces se contesta. Primero es la opinión, primero es la duda y después la opinión. Y otros dicen primero es la opinión y después la duda. Los dos segundos están en la razón. ¿Por qué? La opinión es inclinar uno de los platillos con el temor de que el otro pueda hacer el correcto. En cambio, la duda tiene los dos platillos equilibrados. Bien, me ha parecido que merituaba este largo discurso para ver qué hay aquí en el diálogo entre la fe y la razón. Fíjense el ratio. Y ya ahí hay otra trampa. Los racionalistas y los ilustrados han hecho estatuas a la diosa razón y han absolutizado la razón. El mayor sistema ontológico, teológico, lógico, es el de Hegel. Y ese es el racionalismo absoluto. Pero paradojas de las paradojas. Si yo soy, como bien se ha dicho, un racionalista absoluto, dialécticamente a la vez soy el mayor irracionalista. Entonces, más que diálogo entre fides et ratio, que lo dejemos así, pero le hago esa aclaración, la cuestión aquí es entre inteligencia y fe. Por eso también se dice en latín intellectum fidei, en la inteligencia de la fe. ¿Qué ha pasado? Los clásicos, incluso un clásico tardío o un proto medieval como San Agustín, distinguen, cosa que está distinguida perfectamente en Aristóteles, entre razón e intelecto. Y también usan el término lógica mayor y lógica menor. Una verdad mayor y una verdad menor, por decirlo así. Eso sigue hasta Santo Tomás. Y en Santo Tomás, porque en Aristóteles ya está consumada ese desfase y esa articulación entre dianoia, que es razón, discurso racional, y nous, que es intelección. Y hay una relación de subordinación, pero a su vez la intelección no es la última palabra subordinante. La razón es subordinada a la intelección de los primeros principios y es subordinante de las cosas que están por debajo de ella, de la razón, percepción, intuición, lo que fuese. Pero ¿qué está por encima de la inteligencia? Por encima de la inteligencia está Sofía, la sabiduría. La sabiduría es subordinante respecto de la inteligencia y la inteligencia es subordinante respecto de la razón. Y hay que respetar esos escalones para ver que un diálogo entre fides et ratio comporta esa complejidad. Pero ¿qué pasa si yo decido, no, yo soy racionalista, dialoguemos lo que quiera, pero yo no acepto nada de fe? Supongamos que alguien sea tan dogmático y fundamentalista para decir, yo no tengo fe en nada, ignorando que decir no tengo fe en nada es tener fe en que decir no tengo fe en nada significa algo, por ejemplo. Se llama autocontradicción pragmática. Bien, supongamos que a ese señor le concedemos que él pueda no tener fe en nada. Entonces, ¿qué es lo que rige todo para la ciencia?
la razón, el racionalismo total. La pícara trampita en esa posición es que los que sostienen eso están serruchando la rama donde están sentados, porque no existe un ejercicio autónomo de la razón que no esté asentado en una raíz que sea una creencia. Yo tengo que creer en algo para llegar a razonar sobre algo y llegar a partir de eso a afirmar algo y a partir de eso razonar sobre algo y a partir de eso establecer una ley. Es una cadena de presuposiciones que implican creencias previas y antecedentes. Bien, si yo no tengo, y dicho no confesionalmente, un diálogo entre fe y razón, lo que estoy haciendo es minando la credibilidad educativa de cualquier acto educativo. Si uno repasara la currícula pedagógica que tiene el Partido Comunista Chino o que tenía el Partido Comunista Soviético o que tiene la Revolución Cubana, solo para mencionar aquellos que se proclaman abierta y francamente ateos, implica un fideísmo tan grande, el credo educativo que tienen esas culturas, que uno le da ganas de convertirse a alguna fe que sea razonable y racional. Pero al cortar esa rama donde estoy sentado, estoy minando la facultad de educar, me iba a salir una ironía fea, educar como Dios manda al educando. Para educar al educando, yo tengo que empezar respetando incondicionalmente la dignidad de toda persona, sea de cualquier raza, de cualquier color, de cualquier sexo, de cualquier condición social. Todo hombre, varón o mujer, toda persona es, por esencia, en su existencia, un ser digno. Lo dicen, para usar argumentos de autoridad, Tomás de Aquino y Kant. Tomás de Aquino dice, la persona es el nombre de la dignidad. Y Kant dice, la dignidad, la persona es la absoluta dignidad. Bien, eso son las 15:05. Vamos a ver si terminamos el 4 y el 5 por lo menos. El 4 remite a un documento del Concilio Vaticano II, que es una de las instituciones más revolucionarias que la Iglesia Católica se supo dar en el siglo XX, a mediados del siglo XX. Y tiene un documento, el Concilio Vaticano II, que se llama Gravissimum Educationis, que afirma lo siguiente: todos los hombres de cualquier raza, condición y edad, en cuanto participantes de la dignidad de la persona, tienen el derecho inalienable de una educación que responda al propio fin, al propio carácter, a diferentes sexos y que sea conforme a la cultura y las tradiciones patrias y, al mismo tiempo, esté abierta a las relaciones fraternas con otros pueblos, a fin de fomentar en la tierra la verdadera unidad y paz. Es una hermosura, porque ahí no hace falta ser cristiano para creer en eso. Hace falta, sí, aceptar que la persona humana es un ser de absoluta dignidad y que tiene el derecho inalienable de ser bien educado. Ahora, esta definición general de la educación contiene todos los elementos para desarrollar un discurso concerniente a la relación específica también del cristianismo con el ámbito educacional. Y todos los elementos que encontramos ahí están procediendo o son derivados de un marco antropológico común necesario para permitir el diálogo entre las diferencias culturales y religiosas que inevitablemente participan en cualquier proceso educativo. Esta es una concepción educativa y pedagógica
conforme a una visión antropológica respetuosa de la dignidad de la persona humana, que se convierte en el criterio de discernimiento en el diálogo entre la fe y la razón. Y esto no significa que deba ser una educación confesional, ni católica ni de ninguna otra confesión, sino que está pensada como una educación que sea fruto de la razón, o sea, que sea racional y que sea razonable. Y solo en el punto siguiente de ese documento, en el número 2, se habla específicamente de la educación cristiana. Es por ello que esta propuesta educativa puede ser compartida por quienes no son creyentes, por agnósticos, por ateos o por creyentes de otras religiones fundadas en la razón, aunque para el creyente se trata de una razón iluminada por la fe. Se trata de una educación como modelo de interacción entre el agente educativo y el educando, basada en la interpretación de las preguntas actuales e inmediatas, pero suscitando otras que permiten realizar el proyecto de desarrollo integral del individuo y de la sociedad en la cual vive. Y es de la mayor importancia advertir aquí, además, dice Bersaldi, que aparte de indicar claramente las exigencias del respeto de las personas, tanto en sus aspiraciones interiores como en un contexto de su cultura, se exige indeclinablemente la necesidad de una apertura y una propuesta de valores objetivos capaces de realizar el diseño de una humanidad en la que se actualice la convivencia fraternal y pacífica entre los pueblos. Yo voy a suspender por ahora aquí